Soy David Landínez, arquitecto titular de Landínez Rey Arquitectos, junto con mi compañera Mónica González Rey, que nos acompaña en esta presentación. Quería agradecer en concreto esta convocatoria, ¿no?, de Espacio NAN 2025, rehabilitación, por la posibilidad de compartir con compañeros estos proyectos, compañeros que seguimos, que admiramos. Y bueno, esta posibilidad no solamente de compartir, sino de plantear estas reflexiones, ¿no?, que nos van a acompañar. La ponencia realmente trasciende un poco de la torre del homenaje. Lo que hemos planteado es hablar de contextos y estrategias fundamentados en el desarrollo de dos proyectos. Uno sí es la consolidación y acondicionamiento interior para su rehabilitación como centro de interpretación de la torre del homenaje del Castillo de Puñonrostro de Torrejón de Velasco, y el otro es la renaturalización del patio interior del Ministerio de Educación, que está situado, ¿verdad?, en ese complejo entre la calle Alcalá y la calle Los Madrazos, ¿no?, por otro lado Cedaceros y Marqués de Casarriera. Es decir, dos proyectos que están en los márgenes o en el perímetro de la propia definición de rehabilitación. Vale. Claro, primero que decíamos, renaturalización, reuso adaptativo. ¿No? Reuso adaptativo en la torre del homenaje, renaturalización en el patio interior en el fondo. Ambos son perimetrales, ¿no? Decíamos esta acepción, ¿no?, que el diccionario de la RAE nos dice para la palabra rehabilitar, que es habilitar de nuevo o restituir, ¿no? Creo que ninguno de los dos corresponde y casi deberíamos redefinir de alguna manera este ámbito tan amplio ya, ¿no?, de la palabra rehabilitar, ¿no?, que acoge estas nuevas disposiciones. Ambos proyectos, uno, la torre del homenaje, el Castillo de Pueyrredón, su acondicionamiento interior y consolidación estructural, es un proyecto de reuso, es un proyecto de intervención en el patrimonio, por tanto, se concreta en sus principios de acción, y el otro es una renaturalización de un complejo de oficinas, en este caso del Ministerio. Ambos comparten las antecedencias. Los dos, como material de proyecto, es un vacío. En ambos casos, uno es un vacío consecuencia de una ruina progresiva de una edificación que data de principios del siglo XV, y el otro es un vacío de un patio actualmente sin uso, con un uso elemental de mantenimiento y de disposición de maquinaria, que se pretende rehabilitar para participar precisamente en la comunicación. Los dos comparten esta situación de vacío inicial de antecedencia. El proyecto de Puñonrostro es un proyecto consolidado, se corresponde con la fase tercera y cuarta de un proyecto de fases de intervención para la restitución del complejo fortificado de Puñonrostro, que es un importante bien de interés cultural, catalogado como monumento desde 1949 y protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que define ese patio de armas con dimensiones 45 por 28, en cuyo lienzo sureste destaca la torre del homenaje. El planteamiento, en este caso, quien lo promueve la Comunidad de Madrid, determina un plan de fases que ha de desarrollarse precisamente por ser uno de los mayores primillares de la Comunidad de Madrid. Es decir, aquí no solamente habitarán o rehabilitarán personas este nuevo uso como centro de interpretación, sino que es la casa, ¿no?, la residencia de estos cernícalos primilla protegidos que impiden y determinan que el desarrollo de la obra se determine solamente en fases que pueden desarrollarse entre agosto y febrero. Se corresponde, como decía, a las fases tercera y cuarta, en la cual intervenimos Landínez Rey Arquitectos junto con Eduardo Marsal, que es el arquitecto compañero, que ha desarrollado la fase primera y segunda que anteceden a esta intervención nuestra, y Mónica se incorporó ya en la segunda fase. Este importante conjunto patrimonial, como decía, le han antecedido en este nuevo reuso, ¿no?, que parte de la ruina, por tanto, le antecede un montón de usos. Desde su primigenio uso fortificado, ¿no?, defensivo, por lo tanto, con sucesivas adaptaciones en función de las técnicas defensivas y de la poliorcética, por lo tanto, de las técnicas y estrategias de defensa frente al ataque, fue renovando, ¿no?, a partir de la rebelión de los comuneros y su parcial destrucción, a ser habilitado como palacio de residencia. Posteriormente fue una prisión de nobles, hasta su desamortización, que empezó a albergar unos nuevos usos. Por tanto, el concepto de reuso está siendo vinculado con esta edificación ya desde el siglo XV. Este reuso, que posteriormente a ser prisión de notables, pasó a ser algunos usos menos insignes, como fueron el de fábrica de hilatura de lana, fábrica de jabones y posteriormente incluso ser palomar, establo o almacén de usos agrícolas. Por tanto, este nuevo reuso que se dispone parte de la configuración primigenia
formal que determinaba la consolidación estructural que Pedro Pinto hizo en el año 97. Nosotros lo que hacemos esencialmente es partir, como decía, simultáneamente con el otro proyecto, de un vacío. Un vacío que es un cubicaje inhabitado en el momento donde se empiezan estas fases, en las cuales lo que hacemos es entender qué es la memoria nuestro primer material de proyecto. La memoria que se lee a partir de estos paramentos, de los morteros de cal, de las cabezas de las vigas y las soleras de los forjados arrumbados, de la huella que deja la traza de las escaleras perdidas, de la modificación sucesiva y de las bóvedas de rosca, así como aquellas que están adinteladas, que han sido adaptados en los huecos en los sucesivos usos. Y hacemos de esta memoria, ¿no? Y hacemos una estrategia de puesta en valor de esta memoria precisamente contando con los mismos oficios y materiales que determinaron su primigenia edificación. Así recurrimos a la madera y a la piedra. Así recurrimos a canteros y a carpinteros. Carpinteros y canteros en madera y piedra que, sin embargo, actualizan su tecnología, ¿no? Su tecnología pasando a vigas de madera laminada, piedras de grandes dimensiones, pero en cualquier caso haciendo esta puesta en valor como una verdadera reflexión a través de la sostenibilidad, lectura de la sostenibilidad para la determinación de los principios de intervención en el patrimonio histórico. Así, hablamos de compatibilidad material, hablamos de legibilidad, hablamos de respeto al original, hablamos de mínima intervención y hablamos fundamentalmente de reversibilidad. Por lo tanto, en esta axonométrica podemos ver cómo tratamos con esta madera y esta piedra de hacer identificables cada uno de los elementos que han sido incorporados en esta puesta en valor de estas fábricas antecedentes. El proyecto trasciende, ¿no? Trasciende de la habilitación y la consolidación porque también interviene sobre los cubos adyacentes en esta tercera y cuarta fase y, por tanto, recurriendo no solamente a la madera como un material de acabado, sino precisamente, y por su carácter biofílico, ¿no? Y baja huella ecológica, no solamente como un elemento de acabado, sino precisamente por su versatilidad en la utilización de distintos formatos, escuadrías, especies, acabados, tratamientos y, fundamentalmente, formas de conexión. Así, vemos en los recalces de cimentación estas estructuras de intibación y soporte realizado por bataches como la misma intervención, ¿no? Esta planta inferior, ¿no?, del centro de interpretación, que aún está por habilitar o por dotar de un equipamiento museográfico, determina un primer fundamento, basamento, en piedra que caracteriza ese graderío que nos permite el disponer, posterior a este ámbito de recepción, un descenso accesible a los imprescindibles cuartos técnicos en una disposición de grada que habilita este primer espacio, ¿no?, para las exposiciones orales y las proyecciones audiovisuales. Así vemos esta escalera de nueva implantación. No había una escalera interior histórica, sino que esta planta baja determinaba el acceso en recodo al patio de armas, siendo el acceso directo a la torre a través de una puerta ya a partir del segundo forjado que daba al patio. Por tanto, esta escalera lo que hace es imprimir una nueva presencia y una nueva distribución, siempre en disposición exenta respecto a estas fábricas de las cuales damos lectura. Entendemos, además, la legibilidad de todos los elementos y casi la disposición de esta línea de flotación, a partir de la cual todo será construido en madera y apenas algunos elementos en acero. Por tanto, hablamos de esta suerte de identificación casi como elementos definidores que determinan toda la construcción y la compresión tectónica que ha configurado la propuesta arquitectónica de consolidación y acondicionamiento interior de la torre. Casi, y remitiendo y conciliando un poco esta huella de la historia, ¿no?, con la huella que es en cualquier transformación, como es la misma arquitectura, la huella que deja el modelado de su transformación, tenemos necesario conciliar este concepto patrimonial de reversibilidad y de mínima intervención con conceptos contemporáneos como el de reversibilidad material que propone la doctora Elma Dumersiewicz, así como
la caracterización de esta reversibilidad a partir de la legibilidad que determina no solamente la modulación, disposición y uso de materiales biofílicos, sino su perfecta comprensión no solamente de disposición en obra como en una guía casi de desmontaje. Por lo tanto, atendiendo fundamentalmente a las uniones materiales que caracterizan cada uno de los elementos dispuestos en el proyecto. Nosotros lo que hacemos es, a partir de esta lectura de paramentos, de unos primigenios 5 forjados más cubierta, establecemos solamente forjados en el primero y tercer nivel, generando 2 grandes salas de más o menos 6 metros de altura y una cubierta habilitada. Estas 2 grandes salas serán el soporte de esta musealización en que está un pendiente de realizarse, y da lugar, en este segundo forjado, a la disposición de una escalera colgada del forjado de cubierto, precisamente en aquella ubicación donde sí existía la primigenia escalera. Sin embargo, de disposición colgada y exenta respecto al paramento, para dar lectura precisamente de esa huella originaria. Finalmente subimos a la cubierta, que está pendiente todavía de terminar su habilitación, para hacer una visita completa a la Torre del Homenaje, ¿no? Podemos decir que la Torre del Homenaje hoy, fundamentalmente, y con independencia de la dotación museográfica que la complete, ¿no?, o que termine configurando su uso final, se expone fundamentalmente a sí misma y a su historia constructiva. Voy a poner un muy breve vídeo, donde se describe un poco todo lo que es el tránsito, ¿no? El tránsito en esta estrategia de disposición de accesos que obliga a recorrer de una forma diagonal cada uno de los espacios, ¿no? El segundo proyecto parte del mismo principio, es decir, partimos de un vacío inhabitado, como es el patio de este conjunto de la sede ministerial, ¿no?, que se accedía en esta manzana tan singular del centro de Madrid, ¿no? Corresponde un poco a las demandas del plan director del Ministerio que determina esta disposición, ¿no?, de respuesta medioambiental, en la cual caracterizamos una necesaria renaturalización con el objetivo de amortiguar la isla de calor, generar un cierto refugio climático para el hacer y para el disfrute de los trabajadores de las oficinas, y también comparte una disposición divulgativa, ¿no?, de las distintas campañas del Ministerio, puesto que tenemos en planta baja las oficinas de atención al ciudadano. Cabe entender que este vacío determina, no en este caso una pátina, ¿no?, una presencia de antecedencias construidas, sino precisamente está configurado este vacío también y determinado como contexto en las estrategias del proyecto por ser, evidentemente, en esta respuesta climática, bueno, una secuencia de cerramientos medianeros diversos. Aquí vemos el Círculo de Bellas Artes, que caracteriza el estar dentro de un ámbito protegido, que es el ámbito del Círculo de Bellas Artes como bien de interés cultural, que caracterizará un poco su respuesta, ¿no? Ahora mismo estamos en proyecto, se entregará en diciembre. Vamos a ver un poco cómo toda esta secuencia de medianeras, este patio, ¿no?, que tiene una disposición central en Madrid, pretendemos con ello una transformación que determina una estrategia de proyecto en base a la lectura precisamente de cuál es la respuesta psicométrica y, por tanto, de respuesta de asolamiento de este patio frente al soleamiento. Es decir, planteamos un estudio de asolamiento que determinará todas las trazas y, por tanto, la estructura formal que determinará la disposición de parterres, la disposición de las distintas especies, todas autóctonas, si bien adecuadas al distinto asoleamiento y distintas condiciones de humedad y temperatura, así como el disponer, que su uso va a ser fundamentalmente por la mañana, las estrategias bioclimáticas invierno-día, invierno de verano. Es decir, el establecimiento en base a esta lectura de cómo el sol va barriendo, y va barriendo exclusivamente entre marzo y septiembre, puesto que de octubre
a febrero carece de solamiento alguno, y vamos determinando toda esta lectura sucesiva de trazas, hora tras hora, cada día 21 del mes, dibujando en esta proyección solar, casi como sol arquitecto, que va determinando todas las pautas de determinación y posicionamiento del mobiliario, de los parterres, de las distintas disposiciones de especies, incluso también en esta ambición, como era en el Castillo de Puñonrostro, esta habilitación, ¿no?, para ser albergue de biodiversidad, en este caso también habilitando la posibilidad de alojar golondrinas, aviones y vencejos, y abrir la puerta también en la rehabilitación, en este caso la renaturalización, a la biodiversidad. De aquí caracterizamos todas las estrategias climáticas, ¿no?, de descenso de temperatura, o estrategias de asoleamiento para estrategias de invierno-día, en una secuencia de capas y disposición de los distintos elementos. Así, pasamos de que este patio determina una proyección todavía en desarrollo, porque estamos en este proyecto, en esta forma de gestión, ¿no?, hacia la consideración de este refugio que amortigua la isla de calor en este patio actualmente inhabitado, que procederemos a participar de nuevo a la comunidad. Muchísimas gracias.